Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, Estoy aquí muy contento con una doble cachucha. Afortunadamente el coordinador y el director administrativo me autorizó el uso de este espacio en calidad de presidente de la red de investigación en gobiernos locales mexicanos. Para el lanzamiento de este nuevo espacio académico que queremos hacer y poner a disposición de todos los miembros de esta importante red, eh, como un espacio para la divulgación. Sabemos que para muchos académicos eh, resulta fundamental la divulgación científica y queremos de veras que este espacio, la Cátedra Municipalista, se convierta en un espacio de referencia para los debates y las discusiones eh, académicas. Entonces, y la secretaria general que me acompaña el día de hoy, la doctora Fabiola Figueroa, tuvo a bien realizar las gestiones pertinentes para que este espacio esté, digamos, debidamente institucionalizado dentro de nuestra eh, normativa como red, ¿no? Como asociación civil. Entonces, sé que nos acompañan de manera virtual también gente de toda la República. Les saludo y les ofrezco, por supuesto, este espacio para realizar actividades de divulgación científica en la medida y en los temas que les resulte de la mayor relevancia. Y pues, qué mejor manera de iniciar un espacio de reflexión académica con un invitado de lujo. La verdad es que a lo largo de nuestras conversaciones con la membresía de la red y con otros colegas que conforman diversas redes, eh, maestro Luis, debo de decirte que nos hemos empeñado, Fabiola y un servidor, en hacer de IGLOM una red de redes. Y eso nos ha supuesto entrar en conversaciones con otras redes académicas y pues, prácticamente podríamos decir que el meollo de la discusión académica hoy en día está atravesado por el asunto, y lo voy a usar como el doctor Aimé lo refirió. Vamos a hablar de los dineros. El tema de la financiación me parece que es un tema crucial hoy en día para cualquier gobierno y particularmente para los gobiernos municipales, resulta fundamental. Entonces, luego de una reflexión amplia con algunos colegas, con algunos miembros de la Dirección Nacional, consideramos pertinente invitarte, Luis, por tu trayectoria, por tu formación, pero particularmente también por tu experiencia, eh, digamos, en los procesos de discusión sobre las haciendas públicas, procesos recientes, ¿no? Hoy está en discusión en el estado de Chihuahua, simplemente como coyuntura, lo que tú viviste desde Jalisco hace muy poquito tiempo sobre el asunto de si los estados pueden o no salirse del Pacto Federal. Es una discusión que está latente, que está presente. Pues por muchas razones me parece que tu perfil, tu presencia y por supuesto muy honrados de que hayas aceptado participar y de esta manera pues abrir este nuevo espacio. Y para darle la formalidad de vida, como es a todas las cátedras, le voy a pedir a la secretaria general de la red IGLOM, la doctora Fabiola Figueroa, que nos haga el favor de presentar formalmente a nuestro ponente de esta noche y de el micrófono. Muy bienvenidos todos. Buenas noches, bienvenidos todos, saludos a todos los colegas conectados. Y bueno, quiero presentarles a Andrés García, que es compañero de andanzas académicas de hace muchos años. Él es licenciado en Economía y maestro en Gestión Pública por la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en Comercio y Finanzas Internacionales por el Colegio de Jalisco, además de contar con estudios en el doctorado de Estudios Fiscales en la UDG, así como en la maestría en Gobierno y Política Pública de la Universidad Panamericana.
En la administración pública fungió como tesorero del municipio de Zapopan, Jalisco, en la administración 2015-2018. Fue también director general de auditorías y subsecretario de vinculación y control del gasto de la Secretaría de la Hacienda Pública en el periodo 18 a 21. Tesorero del municipio de Guadalajara, en Jalisco, en la administración 21-24 y actualmente el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco. Además, se ha desempeñado como analista, consultor e investigador en materias de política fiscal, finanzas públicas, federalismo fiscal, gestión pública y administración hacendaria local. Ha sido profesor en materias de economía y finanzas públicas en diversas universidades. Cuenta con estudios y publicaciones relacionados con la coordinación fiscal, hacienda pública, así como la administración de ingresos estatales y municipales. Participó activamente en la formulación de la Declaratoria a la Nación, acuerdos de la Convención Nacional Hacendaria, además en sus trabajos preparatorios. Ha participado como conferencista en eventos nacionales e internacionales organizados por instancias como la CEPAL, ILPEX, el Forum of Federations, Eurosocial, colegios de profesionistas, congresos locales, universidades como UNAM, UDG, TEC de Monterrey y muchas otras. Ha participado en múltiples consultorías, asesorías y diagnósticos hacendarios para entidades federativas y municipios. Se desempeñó también como director general adjunto de atención a organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal del INDETEC. Y pues fue presidente del Colegio de Economistas Jaliscienses. Bienvenido, Luis, adelante. Muchísimas gracias, Roberto. Es un placer estar aquí en mi casa, en el Colegio de Jalisco, aquí con muchos de mis maestros. Además de ser compañera académica, fue mi maestra. Me portaba muy mal, pero bueno, ya me perdonó. Y varios aquí presentes que hemos tenido la oportunidad de tener alguna vinculación laboral o académica. Agradecerles mucho la oportunidad que me dan para hablar de un tema que en lo personal a mí me apasiona mucho, porque yo siempre he dicho que tengo una formación de formación federalista y con un enfoque mucho de lo que presenta los municipios para para un sistema eh, político económico como el federalismo. Y por eso es que me llama mucho la atención hablar de municipios y hablarlo desde un enfoque y de un derrotero que pues durante muchos años, más de 29 años de mi ejercicio profesional, pues lo he dedicado mucho al estudio de las finanzas públicas nacionales, desde una visión académica, sí, cierto, pero con la oportunidad después de haber enfrentado de manera mm, periódica en los últimos 10 años el ejercicio profesional y tener la responsabilidad de estar al frente de municipios tan importantes como Zapopan y Guadalajara, que son municipios de los más grandes del país y de los que más fortaleza financiera muestran entre los indicadores del país. Y tener la oportunidad de echar a volar la imaginación y de tratar de encuadrar los textos y la información que uno trae desde la academia en el ejercicio práctico es cosa muy retadora. Ayuda mucho el tener cimientos y bases y conocimientos, porque voy a decirlo de manera no de crítica, sino de realidad. La mayoría de los servidores públicos en el servicio municipal están ahí y ahí aprenden. Y ahí se enfrentan, y ahí resuelven, y ahí administran, y ahí ejecutan. Y sí, hay muchos que ya tienen información y que tienen expertise, y se nota, rápidamente se nota cuando alguien tiene bases e información, y se nota en la forma en cómo son capaces de transformar o modificar o sacudir a las demás personas. Y por eso es tan importante, pues, que me permitan expresar
ponencia con dos sentidos. Una con este sentido de la practicidad que en lo personal y la experiencia me ha llevado, pero otra también con el hecho de que la propia formación académica que traen, acompaña, pues me permita pues transmitirles una experiencia, no sé si buena o mala, pero al final y al cabo, experiencia. Yo digo que buena, si no estuviera donde estoy, pero quién sabe, ¿verdad? A lo mejor se diría que soy el producto del compadrazgo del amiguismo, pero no. Cuando yo recibo la oportunidad de ser servidor público y de estar en la cabeza de una tesorería, el entonces presidente no me conocía. O sea, lo había visto 2 veces y de saludo y él. Pero alguien creyó oportuno decirle que tenía algo de conocimientos respecto del tema y confió en mí en ese sentido. Y me puso retos muy fuertes y afortunadamente aquí estamos sorteando esos retos. No lo digo por echarme porras y porque se sienta uno bien cuando dice eso. Lo digo porque también cuando uno tiene la preparación suficiente, pues solito llegan las oportunidades y los retos. Por eso pues a mis amigos de la red de redes les digo que pues yo me considero un ejemplo de eso, ¿no? ¿Y de qué les voy a hablar? Pues les voy a hablar un poco de la financiación, de la financiación y del fortalecimiento de las finanzas municipales. Pero yo quisiera partir antes de hablar de eso, de pues qué representa para el federalismo un ámbito de gobierno municipal y qué ámbito de competencia tan significativo y qué cúmulo de responsabilidades tiene en su cabeza el legislador cuando le dice a los gobiernos municipales te vas a constituir en la célula básica de gobierno, te vas a constituir en la parte más cercana frente a las personas y vas a tener todas estas responsabilidades para que la gente que vive en tu municipio pueda acceder a una serie de cosas que enumera la Constitución y las normas. Vas a tener que prestar los servicios públicos de mayor sentimiento y que mayormente observa la calidad de vida de una persona en un lugar. Los gobiernos municipales son gobiernos de ciudades o de poblaciones. Ese es su origen. Y a pesar de que hay municipios muy grandes que tienen más poblaciones y más regiones, están pensados para administrar ciudades o poblaciones más. Y como están pensados para eso, pues tienen una serie de responsabilidades fuertísimas. La dotación de servicios públicos, la luz, el agua, el drenaje, el alcantarillado, la seguridad pública, la recolección, el tratamiento de basura, el cuidado y protección del medio ambiente, la atención de asuntos médicos de urgencia, una serie de cosas tremendas. Imaginen ustedes que si nos pidieran que el día de mañana dijéramos todas las responsabilidades municipales y nunca las hayamos visto, al otro día tendríamos que haber echado un esfuercito tremendo porque pareciera que, por lo menos en México, a los municipios se les dice claramente para lo que están, pues, para todo esto. Y para todo esto tienes esta fortaleza o debilidad que se llama Hacienda Pública, para financiar todos los servicios públicos a tu cargo y para atender todas tus funciones y todas tus responsabilidades públicas, tienes una Hacienda. Y se compone de esto y de esto y de esto y de esto. De lo que te den otros, de lo tuyo, de lo que cobres por los servicios que prestas, etc. Y entonces eso hace que tengamos en este país una diversidad enorme y una diferenciación enorme entre las capacidades y respuestas que tienen los municipios frente a sus ciudadanos. Y entonces hay municipios bien grandotes, bien fuertes, bien capaces, y hay municipios con una precariedad y una insuficiencia y una incapacidad de responder a lo que los ciudadanos les demandan. Y tal vez pudiera ser un reto muy importante reflexionar sobre esto y sobre la condición que se tiene de desigualdad en un país como el nuestro. Por eso es tan importante
reflexionar siempre sobre para qué está, porque amén de que las finanzas públicas sean muy bonitas, son el instrumento de algo mayor. Y ese instrumento de algo mayor lo hace, obliga a que quien está al frente de esto no lo haga solo en un carácter de administrar. Pero, en Jalisco, de una manera más sabia, se dice que el que está a cargo de las finanzas públicas no es un tesorero, no es un secretario, es el responsable o el encargado de la hacienda pública. Dicen, sí, así se dice, el encargado. ¿Y qué significa estar encargado de la hacienda pública? Estar encargado de la responsabilidad de ser el motor articulador de todas las cosas que se instrumentan para beneficio de las personas. Yo así la veo. Y en ese sentido, yo pienso que hay muchísimos retos que los municipios tienen frente a su población. Muchos. Y cada vez, conforme se genera más información, conforme se dan más libertades o se dan más ejercicio pleno de capacidad de las personas respecto de saber identificar lo que es lo que desean, pues se vuelven personas más demandantes de cosas, más observadoras de lo que no se hace bien, más enjuiciadoras de cuando se cometen actos distintos. Es decir, ya estamos en una situación donde el afrontar un reto de estas características, pues eso sí está hasta un acto de valentía. Digo. Luego les platico algunas anécdotas de por qué digo esto. Porque cuando yo fui consultor muchos años, pues era fácil decir lo que decía, cuando criticaba, cuando pedía, cuando implementen, hagan, desarrollen, pongan, pues era fácil. ¿Por qué? Pues porque no tenía la responsabilidad de la firma, el tener que rendir cuentas, el tener que estar observado, auditado, controlado, pues era bien difícil y entonces ahí se vuelve, o le da un poquito de mayor sentido a esto que estoy diciendo. Hay una gran responsabilidad de quien tiene a su cargo el manejo financiero, pero no por todo lo complejo que es o pudiera ser, por eso se puede aprender y hacer bien, sino por lo que implica, el papel que juega como instrumento para que se puedan satisfacer demandas ciudadanas. Fíjense ustedes, hay un chorro de cosas ahí en el tintero. Hay planes, hay políticas públicas, hay libros de referencia, hay instrumentos, acciones gubernamentales, experiencias exitosas de otros lugares. Hay todo un arsenal de ejemplos que te pueden decir por aquí es buen gobierno, por aquí puedes hacer que esto tenga un buen resultado. Pero ¿qué creen? Pues que se necesita algo que lo haga, que se mueva. Y como dicen en rancho, sin dinero no baila el perro. ¿O cómo es el refrán? Es al revés, ¿verdad? Con dinero baila el perro. Ah, perdón. Entonces, sin dinero no baila el perro. Es necesario. Cuando un gobierno llega, y lo hemos visto, cuando llegan presidentes municipales entusiastas que tuvieron una capacidad de convencimiento tremenda, que la gente les creyó, que traen detrás una agenda de gobierno bastante ambiciosa y que dices, este cuate va a llegar y va a transformar y va a trastocar, y llegan y encuentran la situación financiera en la que está atrapado su municipio y encuentran que hay demasiada irreductibilidad en lo que se tiene y se gasta y hay demasiado poco para hacer cosas distintas y nuevas, empiezan a enfrentarse a realidades muy fuertes. Y se cae mucho, lo digo con todo respeto también, en la capacidad de administrar una situación y navegar exitosamente en ese tránsito. Y pasar desapercibido sin que nada pase para la gente, sin que nada le suceda a la gente. Y yo creo que si alguien se plantea eso, pues está bien, pues porque pues cuando a alguien le mandan una papa caliente y no se quema, ¿no? Y la trata así, pero la regresa en las mismas condiciones,
pues es hábil, hace bien las cosas, administra. Pero si tú entiendes que la administración financiera es el instrumento para que puedan tener vida, planes, programas, proyectos, políticas públicas, acciones gubernamentales, pues entonces entiendes que la responsabilidad es mayúscula. Y entonces te vuelves una especie de financiador del desarrollo, financiador del bienestar, financiador de la justicia, financiador de la salud, financiador de la educación. Y ese es un error que cometemos los que estamos a cargo de las finanzas, que no tenemos clavado en la cabeza la responsabilidad que sea, aunque no nos dejen, tendremos que estar incidiendo en eso. ¿Y eso qué implica? No solamente tener dinero y más dinero, implica administrar bien e implementar procesos y procedimientos y sistemas que permitan que la ejecución de gobierno o la acción de gobierno camine y repercuta favorablemente en muchas cosas, amén de que se haga bien o se haga mal. No sé si me voy a entender. Nos fortalecer las haciendas públicas municipales no solamente representa tener más recursos. De eso vamos a hablar poquito. Fortalecer la hacienda pública significa instrumentar modelos, implementar sistemas y procedimientos que permitan que el gobierno funcione mejor. Y no estoy hablando de lo que siempre se dice cuando se habla de finanzas públicas, ya que hay que administrar, ser eficientes, ahorrar mucho, hacerlo bien, que es parte obligatoria del trabajo. Estoy hablando de que seamos capaces de hacer que los que tienen las funciones sustantivas a su cargo las realicen y se generen resultados. Yo soy un convencido del presupuesto basado en resultados, del PBR, un modelo de gestión pública basado en resultados. Y eso implica mil cosas, no nomás decir que ya construimos un presupuesto con matrices de indicadores, etc. Eso implica que tú puedas hacer que las acciones de gobierno puedan repercutir favorablemente y cambiar y generar valores agregados, valores públicos que impacten y beneficien a la gente. Por eso es que para mí es importante partir de esta idea de para qué están las finanzas públicas en un municipio. Están para eso. Si no entendemos que están para eso, pues ¿no? Está bien, pues administrará y no pasará nada. No pasará nada. Y eso, pues, es la historia desafortunada de muchos municipios de este país y de muchos estados de este país. Que hay que también entender mucho que cuando tratamos de financiar el desarrollo o el bienestar, tenemos muchas limitantes que tenemos que enfrentar. No tenemos recursos, tenemos dependencias muy fuertes. Los recursos que tenemos solo se pueden gastar en algunas cosas, no en todas. No tenemos cierta corresponsabilidad entre lo que hacemos, entre estados, municipios. No hay vinculación o fuerte vinculación con los recursos federales, a pesar de que en la mayoría de los municipios pues, se viva de los recursos federales. Y tenemos neutralizado, esa es una hipótesis de hace muchos años que yo vengo manejando, las capacidades y potencialidades económicas de las regiones. ¿Y por qué tenemos neutralizadas esas capacidades y potencialidades de las regiones para hacer más, para producir más, para generar más empleos, para hacer más atractiva la región? Porque no tenemos políticas públicas que se puedan instrumentar a favor de eso. Y tenemos los casos de los pueblos mágicos, ¿no? Son muy bonitos, pero siempre han sido así de bonititos, chiquititos, ¿no? Y la gente sigue en las mismas condiciones. Y entonces dices, bueno, ¿por qué están neutralizados sus capacidades y sus potencialidades? Porque no tienen instrumentos que les permita a los gobiernos actuar
plantear cosas que trastoquen y que hagan más sentido para que se crezca financieramente, pero para que se crezca en las acciones de gobierno que repercutan en un crecimiento de la región. Los que creemos que el desarrollo y las cosas deben de ser desde lo local, y creemos en esta parte de las capacidades regionales y todo, pues tenemos un problemita que para poder hacer eso necesitamos fortaleza financiera. Y en otros países federales, el equilibrio financiero que hay entre los distintos ámbitos de gobierno es mucho mayor, mucho más fuerte. En este país tenemos un federalismo centralizado en los recursos a nivel federal y con una tentación muy clara de que cada vez hay menos recursos para que los municipios puedan desarrollar determinadas acciones, ya siquiera para poder abarcar la financiación de los servicios públicos que tiene su cargo, ya siquiera. Antes recibían recursos para otros proyectos, para otras actividades, para fortalecer la seguridad pública. Hoy no. Hoy recursos como el Fondo de Infraestructura Social que recibían municipal, pues ya les dijeron, no, pero también les tenemos que dar a los pueblos originarios, entonces les vamos a quitar el 10% a todos los municipios de lo que le damos del país y se los vamos a dar a los pueblos originarios. Y vamos a, ¿cómo se llama?, resarcir el daño histórico que le hicimos a los pueblos originarios, pero con las barbas de mi compadre. No sé si me explico. Le quitamos dinero a los municipios para dárselos a los pueblos originarios, cuando al que menos le deberíamos estar quitando recursos es a los municipios. Le quitamos el subsemun a los municipios para la seguridad pública, porque son bien malos para administrar. Como son de clase, ¿cómo se llama?, son como de la tercera división, ¿no? Sí se han dado cuenta de esta visión así medio rara que tenemos. Los ámbitos de gobierno son distintos y tienen una naturaleza distinta en un sistema federal y están creados para atender cosas diferentes. No porque sea uno de mayor escala, quiere decir que sea de otro nivel o de otra categoría. No sé si me explico. Y esa parte tiene que ver o pasa por también el que nosotros consideremos que es una desfortuna que los gobiernos municipales duren tan poquito. 3 años. Ahora con la posibilidad de la reelección, pero ya parece que eso ya no se quiere, puedes consolidar proyectos de mediano plazo, ¿no? Bueno, si nos pasamos a la siguiente, un poco lo que yo les pongo ahí es algunos retos que tienen los municipios, ¿no? Si tienen una dependencia muy grande de recursos financieros, pues tendrían alguna vulnerabilidad en temas que tienen que hacer, ¿no? Y entonces, no hay de otra. Los municipios tienen que aprovechar sus capacidades. Entonces, si a mí me dan cinco cosas para financiarme, no basta con agarrar una. Hay que agarrar y aprovechar todas las que existen. En la mayoría de los municipios, lo único que se cobra es el impuesto predial. Si es que se cobra. Si es que se cobra. Pero tienen a su alcance otros instrumentos de financiación que deberían de explorar y pedir. Y cada vez tenerle menos miedo los que tienen la responsabilidad de gobernar a que tener finanzas públicas fuertes a costa de una mayor carga fiscal de los ciudadanos, sea malo para el tema político. Porque lo que la gente valora cuando va a votar por alguien o lo va a reelegir o por el mismo partido, etcétera, es qué ha hecho. Casi nunca dice cuánto nos cobra. Siempre reflexiona en qué ha hecho, qué dejó. Y en mi experiencia, yo sí creo que mientras más fuertes sean las finanzas, más capacidad tienen los gobiernos de entregarle a la gente cosas y cambiarlo y darle una cara diferente. Y eso pues hace que la gente crea
en esos gobiernos porque lo sienten, lo viven y sienten que hay una diferencia. Entonces, estas cosas que ahí pongo de manera muy enunciativas tienen que ver con esto de que nosotros tengamos que estar pensando siempre en retos, limitantes y posibilidades, ¿no? Si nos fuéramos por el lado del ingreso, tendríamos que hacer como un recuento de qué podemos hacer para fortalecer nuestros ingresos. Y yo diría, recaudar mejor, actualizar la información, tener bases fiscales completas, actualizar y modernizar nuestros sistemas, mejorar la atención, tener presencias fiscales mejores, utilizar herramientas tecnológicas para hacerlo más rápido, eh, actualizar nuestras tarifas, usar tarifas progresivas, usar un sistema fiscal más progresivo, cobrar mejor los derechos, usar otras herramientas o otros impuestos que puedan usarse para la financiación pública, usar los instrumentos de contribución por mejora o de coparticipación con la propia sociedad para atender asuntos que a la sociedad le interesan, eh, mejorar la información, abrirse a la rendición de cuentas, decirle a la gente qué están haciendo con el dinero. Todas estas cosas le tenemos que estar diciendo y haciendo. Y entonces lo que yo digo es que sí hay herramientas, instrumentos, muchos trabajados que han demostrado su utilidad, pero el manejo financiero de un municipio también refiere de una estrategia y refiere de una posición de qué hacer y cómo vas construyendo lo que quieres construir. No es un asunto nomás de llegar y decir, a ver, pues, ¿qué hay que hacer aquí? ¿No? Como en muchos lugares llegan ahí, ¿qué haces? No, pues hago esto, a ver, llámale al que siempre ha estado para que me diga lo que tengo que hacer. Eso sucede, digo, lo digo con ironía, pero sucede. Entonces, la responsabilidad de ir y decir, oye, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy parado? ¿Cuánto recaudo de esto? ¿Cuánto recaudo de aquello? ¿Cuánto quiero recaudar? ¿Por qué quiero alcanzar estas metas? ¿Para qué me van a servir? Pues es importante. Entonces, por un lado, yo diría, fortalecer los ingresos propios de los municipios es una tarea eminentemente y un reto y una gran oportunidad para los municipios. No le tengamos miedo a recaudar más y a cobrar más. Eh, yo reflexionaba de cuánto costaba al día el impuesto predial en algunos casos. 3 pesos ya. Sí, al día. O sea, y decían, oye, es que me cobraron 10,000 pesos. Bueno, pues lo dividimos en 365 días y esto vale. ¿A qué es equiparable? A esta cena, no sé si me doy a entender. Lo equiparable y el impuesto predial, que es el impuesto más fuerte que tienen los municipios, se supone que es el que financia los servicios públicos no individuales o no indivisibles y que tendrían que ser suficiente para poder tener todo lo que yo no le puedo cobrar de manera directa en un derecho individualizado a una persona que hay. Por eso es tan importante el predial, porque el predial debería de ser el instrumento de financiación de la ciudad o de la población, el que diera todo eso. Entonces, los cabildos le tienen miedo a actualizar las tablas de valores. Los cabildos mandan al Congreso local tablas de valores y luego los diputados se rasgan las vestiduras y defienden al pueblo y dicen que no deben de aumentar las tablas. Pero si nada más estamos hablando de la base de referencia, no estamos hablando de la carga fiscal, estamos hablando de la base de referencia y no hacemos nada. Entonces tenemos también oportunidades normativas, tenemos administrativas, de política, que tenemos que usar en el área de ingresos. Y por otro lado, instrumentar políticas y sistemas más eficientes para que se dé
una más efectiva planeación y programación del gasto. Comprometer a los funcionarios públicos para que a través de los sistemas o del ciclo presupuestal puedan verdaderamente planear y comprometerse. ¿A qué? A entregar cosas, yo le digo eso en términos teóricos, la producción pública. Los servicios y bienes públicos tienen que estar cuantificados, tienen que estar costeados, se tiene que saber cuánto vale y a quién le da o a quién le llega. Y no hacemos eso. O sea, solamente hacemos presupuestos pensados en cuánto debe de gastar una dependencia para hacer lo que le toca hacer. Y no hay burócrata que no quisiera más recursos públicos y que no necesite más. Yo no conozco ni uno todavía. Al que llegue con el responsable de la hacienda pública, con el secretario de finanzas o de la hacienda y le diga, ¿sabes qué? Tesorero o ¿sabes qué? Secretario, a mí ya no me des tanto porque yo estoy bien. Ya quítame dinero más. No, todos te van a querer convencer de que lo que hacen es sustantivamente necesarísimo. Y entonces la estrategia consiste en hacer valer esta narrativa y estos argumentos que se vierten desde de la racionalidad del servidor público. También es una tesis de la racionalidad del servidor público. ¿Cómo hacerle? Pues instrumentando mecanismos para que haga evidente no solo eso que dice, sino su compromiso de entrega. Y entonces luego evaluar si ese compromiso de entrega se cumple y luego evaluar si ese compromiso de entrega dio los resultados que se dicen iban a dar. Y en eso estamos, diría yo, mis estimados colegas que nos ven desde tras bambalinas, en pañales. Somos unos niños todavía, pero podemos hacer mucho. Entonces hay un reto muy grande, muy grande. Bueno, eso ya lo dije, lo de fortalecer, si quieres. Esto es parte de un poco lo que les voy a dejar ahí, es parte de una estrategia de cómo fortalecer los ingresos. Yo creo que basta decir que hay demasiadas cosas que se pueden hacer. Muchas cosas están escritas, muchas cosas están ahí. Eh, hay rutas, ¿no? Yo les digo siempre a los municipios, cobren la cartera vencida, hombre, tengan presencia fiscal, hagan valer la autoridad que tienen, o si no quieren hacerla valer, coordínense para que otros la hagan por ustedes, pero recauden lo que no han recaudado, o sea, ni siquiera hay que tener más contribuyentes. Si ustedes miran los niveles de cartera vencida que hay en este país, sobre todo de impuestos como el predial, son tremendos. En América Latina el impuesto predial es mucho más fuerte que en México. En México no representa absolutamente nada del Producto Interno Bruto, el impuesto predial. Es el 0.2 del Producto Interno Bruto. Y ya andábamos en el punto 2, el punto 23, y ya bajamos al punto 2. O sea, en el tiempo estamos recaudando menos del impuesto predial. Y en otros países, aunque sean de economías más pequeñas, lo que representa del producto es mucho más grande. Por eso digo que hay una enorme posibilidad y reto de enfrentar esta realidad. En un año, un municipio que le llevaba desventaja de 200 millones de pesos recaudados, el municipio de Zapopan era el primer lugar nacional de la recaudación del predial, lo ha sido por los últimos 5 años, el primer lugar nacional. En el municipio de Guadalajara establecieron tarifas progresivas, pero metían unas contenciones para que la gente no recibiera una carga fiscal más fuerte de un porcentaje. Llega el nuevo gobierno y toma la decisión política de quitar eso. ¿Y qué creen que pasó?
que cuando acabe este año, el primer lugar nacional en la recaudación del predial va a ser el otro municipio. Por una decisión valiente, sí, pero política, de decir, vamos a recaudar más. Y lo van a lograr. Y lo van a lograr, y si con ese dinero resuelven problemas, si con ese dinero meten mejores servicios públicos, la gente estará satisfecha. En lo municipal, a la gente no le importa si les das o no les das dinero. Lo que le importa es que le tengas su lugar donde vive en condiciones. Su calle, su lámpara, su parque, su jardín, su mercado, su rastro. Eso es lo que le interesa. Su recolección de basura. Y entonces los municipios tenemos que entender eso. Tenemos que entender que nos debemos de enfocar a la financiación de lo primero y para lo que estamos hechos, para entregarle a la gente. Me quise traer algunas fotos de algo que yo creo que sí pasó en donde yo estuve. Y que luego un día fui a un foro allá muy lejos, en otro país, y luego se levantó un amigo que quiero mucho, un argentino, y dice, yo voy a votar por ti para que seas presidente municipal de ese lugar, porque le echaste muchas ganas con las porras, ¿no? No, y un poquito estas imágenes lo único que nos dicen es, ¿qué puedes hacer con dinero? ¿Cómo le puedes cambiar la historia a alguien? ¿Sí me explico? ¿Cómo le puedes cambiar la historia a alguien? Yo viví muchos años en una colonia de Guadalajara, la 18 de marzo para los locales, y cerca de mi casa había una unidad deportiva bastante precaria y chiquita, ¿eh? Tiene una cancha de fútbol rápido, una cancha de básquetbol y un área de juegos. Es media manzana. La intervinieron, la arreglaron, le pusieron áreas de esparcimiento y todos los días ahí están los niños, los jóvenes, usando sus instalaciones. Me acuerdo que uno de los legados, yo a decir sí me voy a sentir muy responsable. El parque más visitado de toda la zona metropolitana de Guadalajara es el de los niños y las niñas. Y el más plurifacético de todos. Hay de todo. Hay novios caminando, viejitos, hay chavitos, niñas, jóvenes. Unos juegan béisbol, otros fútbol, otros andan en patinetas, otros andan corriendo por las fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso da calidad de vida. Si tú pones en una escuela condiciones para que la gente estudie, calidad. Si le permites a una persona que no tiene acceso a servicios de salud, un lugar donde pueda atender un parto, calidad. Si le das a una persona que anda en una calle, pavimento, calidad. Si le das alumbrado, calidad. Calidad de vida. Eso cambia. Y eso es un poco el mensaje que, más que teórico, técnico, pues quería yo platicar, ¿no? El instrumento se llama finanzas públicas, hacienda pública. ¿Qué hacer con ellas? Hay mucho que hacer. Hay financiación, hay crédito, hay reestructuras, refinanciamientos, factorajes, arrendamientos, cadenas productivas, hay patrimonio, hay concesiones, o sea, hay instrumentos muy buenos que tienen los municipios para fortalecer su hacienda y para generar recursos que permitan hacer un ejercicio de gobierno mejor. Esa sería mi conclusión. Y invitarlos a todos a que se entienda un poco el papel de esto y que también se entienda la necesidad que hay que quienes son interesados por los gobiernos municipales reflexionemos, me voy a sumar, reflexionemos sobre cómo podemos entregarle información
a la gente que tiene la responsabilidad de decidir por las personas en las regiones y en los municipios de mejores decisiones. ¿Cómo hacer política pública, buen gobierno, cómo instrumentar acciones? Creo que ahí hay un mundo de cosas sobre los cuales los gobernantes pueden agarrar. Ejemplos. ¿Cómo hacer para que sí lo hagan? Es un reto muy grande. Y agradecerles su atención y la dispensa de mis comentarios. Muchísimas gracias. Muy bien, queremos ver, no preguntamos sabemos que un hombre ahorita muy, con una alta responsabilidad, pero definitivamente, Luis, si no me equivoqué cuando lo planteaste muy bien, recordar mis trayectorias laborales y efectivamente cuando fui al gobierno municipal de Copán, yo estaba en la preparatoria, tuve la oportunidad de aprender muchas cosas de aquellas épocas. Algo que creo que tú enfatizaste en tu conversación es algo muy importante que vale la pena comentar, y que es el potencial que tiene, y más bien la fortaleza que tiene el municipio, es la proximidad con la gente. Y recuerdo perfectamente que antes había un mecanismo a través del de colaboración municipal que empezó a ser un mecanismo de financiación que era muy visible a la gente. De hecho, la gente salía y entregaba al recolector y se estaba realizando la obra en su colonia. Y era muy visible el dinero que se estaba recolectando. Estoy hablando de los años era un asunto de persona a persona, y el recolector pasaba, recogía la cuota correspondiente, se hacían papelitos y le entregaban los recibos, y ese dinero estaba para la calle, la gente veía, conectaba la aportación al. En ese sentido, si te quisiera preguntar si dentro de esta experiencia, que has desarrollado, han resultado esto, porque me parece que esa buena práctica se perdió a partir de los excedentes petroleros que sustituyeron a la colaboración municipal. No sé qué nos podrías aportar de tu vasta experiencia. Hay dos mecanismos que se han usado en los años recientes para poder hacer un vínculo muy estrecho entre el presupuesto y lo que la gente quiere. El modelo que más se ha cacareado es el de los famosos presupuestos participativos, donde la gente, cuando cumple con sus responsabilidades fiscales, una parte de ese dinero, un porcentaje que se establece, es destinado a la elección de una serie de proyectos que se le pone a la consideración de las personas. Generalmente estos proyectos salen de estos consejos sociales, donde el Coplademun o esta vinculación con las colonias, con las diferentes colonias de los municipios, van atrayendo necesidades y van construyendo incluso proyectos de infraestructura o de intervención. Y eso se ponen a la consideración, o los más representativos se ponen a la consideración de la gente para que los vote y diga qué es lo que elige. Ese es un ejercicio muy abierto. En uno de los municipios donde yo participé, pues llegamos a tener más de 65,000 votos. Donde la gente dijo, oye, yo quiero que hagan esto. Y pues ya 65,000 ya es una muestra muy representativa de qué quiere la gente. Con todos sus vicios, ¿no? Y sus asegúnes, ¿no?
Y luego el otro tiene más que ver con estos mecanismos de participación social, donde, por ejemplo, en Guadalajara sí hay un instrumento que es, se establecen compromisos y se usa la contribución por mejoras. Es decir, sí hay donde ciertos lugares dicen, oye, yo necesito cierta obra, cierto espacio, pero como no está visualizada en el presupuesto, pero a mí me urge, estoy dispuesto a coparticipar de esta financiación. Y entonces son programas donde dices, si la sociedad participa en un porcentaje, el gobierno le pone otra parte. Entonces muchos, digamos, esto ha ocurrido más, eh, ocurrió, bueno, yo nomás lo vi cómo pasó, pero cuando se pavimentó la famosa calle 5, la que va para el Rastro, no sé si recuerden, Lapislázuli, la prolongación Lapislázuli, se pavimentó y se usó el mecanismo de colaboración por contribución por mejora porque se pagó por parte de los establecimientos que estaban ahí parte de esa obra, que luego después hay como que no todos están de acuerdo, y todo es muy difícil entrar en esos mecanismos de colaboración porque casi siempre están vinculados con inversiones e intervenciones. Lo vimos en el caso de Guadalajara, a mí me tocó un tema de un mercado, donde no era un mercado público, pero era un mercado que le servía mucho a la gente y la gente se puso de acuerdo para que eso quedara intervenido. Entonces, ese fue un ejemplo. Algunas calles de la ciudad, algunos jardines, algún parque lineal también, que se hicieron bajo este mecanismo, insisto, de coparticipación. El que más se usa en muchos lugares es la figura esta de los coplademunes, porque ahí es donde se presentan proyectos muy concretos y de los recursos federales, de ahí se financian algunos y de los recursos propios se financian otros. Eh, yo creo que sería de mucha valía para ciudades medias y menores este tipo de colaboración porque siempre hay gente que tiene muchas capacidades. Mucho de, de las acciones más representativas de algunos municipios del país y del Bajío sobre todo, y de aquí de Jalisco, pues están vinculadas con lo que le inyectaron algunos paisanos o alguien les metió varo, ¿verdad? Entonces, estos actos de buena voluntad que a veces suceden y que están ahí presentes y visibles en muchos lugares, pues deberíamos de darles forma, darlos y usarlos más periódicamente. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Bueno, yo voy a quiero usar el tema, pero después volveré con tu hipótesis sobre el potencial económico neutralizado que me pareció importante, pero más bien quiero dejar el espacio para Jorge, para que escuchen los que, perdón. Muchas gracias. Pues felicidades por la enunciación de problemas y de alternativas que también pueden justamente echar mano los ayuntamientos que realmente tengan la voluntad, no de seguir viviendo de nada más de lo que tienen. Siempre he pensado que la autonomía municipal, el primer lugar por donde debe de pasar es por la parte hacendaria. Porque si no es como cuando uno se quiere de su casa a los 16 años y quiere que le siga pagando los papás, pues no, o sea, es de que te vas, te quedas sin el financiamiento, ¿no? Entonces uno decide por lo menos 2, 3 añitos más permanecer bajo ese cálido techo antes de enfrentarse a la vida. Pero dentro de los azares de la vida, lo que estamos viviendo, y uno de los problemas que a mí me preocupa mucho y que no vi dentro de los problemas hacendarios que tienen los municipios, es el problema justamente del crimen organizado, que en algunos ayuntamientos, particularmente muy complejos, pues están viendo como una parte de financiación aprovecharse o incluso hacerse cargo de las posibilidades recaudatorias. Allí donde muchos presidentes no veían un potencial, el crimen sí terminó viéndolo y explotándolo,
y esto pues efectivamente representa un rezago muy importante para los municipios, amén de que a mayor crimen, pues mayor cierre de negocios, menos ingresos, mayor migración y se va, no sé si quizás, y aquí preguntándole a un experto como tú, si quizás la opción para estos municipios que están de plano capturados es que cedan esas atribuciones a los estados para que ellos de una forma menos, en contacto menos directo que la gente que vive ahí puedan generar esa recaudación para los municipios. Eso es básicamente mi pregunta. Sí, recogemos varios y se lo doy. Doctor Orlando. Bueno, pues gracias y felicidades por su ponencia. Hace 4 años, cuando inicié con el doctorado, yo proponía una investigación que buscara conocer prácticamente cuál era la relación entre el gasto público de los municipios y la disminución de la desigualdad en los mismos municipios. Sin embargo, bueno, en aquel entonces el doctor Merino, mi director, me decía, bueno, no, es que eso es acotarse mucho, entonces hay que hacerlo más amplio. Bueno, integramos más variables, pero no, no me divorcié de la variable del gasto público, ¿no? Pero bueno, ya cuando tocó hacer la corrida econométrica, los datos, etcétera, al menos con los datos disponibles de los censos de gobiernos municipales, pues sí me llevé una gran desilusión en mi hipótesis de aquel entonces, ¿no? Que era el gasto municipal puede disminuir por per se la desigualdad de los municipios, ¿no? Y entonces yo le quiero preguntar por qué cree que los datos así reflejan eso, ¿no? Yo tengo mi contrahipótesis, que es la que discuto en mi tesis, ¿no? En la parte de sus resultados, y me baso en un texto del Banco Interamericano de Desarrollo que dice, pues gastar más o gastar mejor, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Pues, no nada más es gastar más, es también gastar mejor, y lo vinculo mucho con lo que usted dice, ¿no? La gestión para resultados en el desarrollo, vincular lo que hago con lo que gasto, con lo que resuelvo, ¿no? Pero esa sería mi pregunta, ¿no? Saber qué apreciación tiene de esos resultados. Gracias. Una tercera, pero luego se me olvidan. Pero bueno, Buenas tardes. Bueno, la pregunta va en función de lo que mencionaba en la conferencia, maestro, en cuanto a cuál sería la sugerencia que podría darnos para que los municipios tuvieran mayor autonomía cuando están en función de un centralismo que viene trabajándose a partir de o en base a la ley de coordinación fiscal. Una ley que pues se trabajó hace más de 40 años y que pues se hizo en un contexto de un país completamente distinto, tanto económicamente como políticamente. ¿Cómo pudiera sugerir que hubiera una mayor autonomía en los municipios? bueno, o sea, le voy a dar mis puntos de vista, a menos de que pueda estar equivocado. De lo del crimen organizado es lamentable lo que le ha pasado a algunas zonas y territorios, no solamente de México, sino de América Latina. Es decir, esta incapacidad de ejercer gobierno provoca precisamente el que otros aprovechen las oportunidades que quien gobierna desaprovechó. Esa es una realidad, está presente y revertir eso es cada vez más complejo. Yo siempre he sostenido que la distribución territorial de los municipios es algo bien sui generis. Es como a contentillo o a petición de parte. Y entonces también creo que en este país hay demasiados municipios que no deberían de ser, porque se desaprovechan escalas. Y es fácil de entender esto. Es que hay municipios que son tan pobres y tan precarios y hay tan poquita actividad económica que pues su capacidad de responder es nula, ¿no? Y tú están expuestas a lo que les puedas dar y ofrecer. Pero hay municipios que tienen capacidad de responder y de enfrentar y de no dejar que esto suceda, y entonces son realidades bien diferentes. Yo pasaría por un repensar qué es lo que hace que un territorio se convierta en un municipio
Y si las reglas establecidas para municipalizar son las que actualmente convendrían en un escenario totalmente distinto cuando fue creada esta opción de hacer municipios, ¿no? O sea, ¿cómo es que estados como Baja California, que solo tiene 5 municipios y que sus capacidades administrativas parecieran ser más fáciles, ¿no? Tenga que enfrentar a la realidad de un estado como Guerrero, Oaxaca o propio Jalisco, donde hay 125 realidades diferentes. Entonces también tendríamos que normar no sobre el rasero, que eso es algo que yo siempre he pensado. El federalismo es pluralidad y diferencia. Y entonces las normas y las disposiciones y las capacidades están diseñadas para todos de la misma manera. Y esas consideraciones creo que valdría la pena repensarlas, no solo en el tema este que es súper delicado, sino en esta posibilidad de que, amén de que se ceda, se creen instancias de colaboración que se robustezcan. Es, ¿por qué si somos capaces de crear una policía metropolitana y no podríamos ser capaces de hacer una policía regional donde los municipios unieran sus fuerzas, sus capacidades y sus fortalezas y replantearan? Amén de que hubiera convenios de colaboración para que una función pública como es la seguridad, que es así es compartida y responsabilidad de prácticamente los 3 niveles de gobierno, pues atiendan. Yo sería más de la idea de colaboración y unión de esfuerzos. Eso sería un poco más. Y repensar en esta idea de no cesar en la idea de fortalecer a las policías municipales. Seguirlas fortaleciendo, no irnos, y repensar la territorialidad, ¿no? Esa sería mi respuesta. De la otra me queda súper claro lo que tú traes, y yo te diría, el municipio no tiene entre sus funciones económicas la redistribución del ingreso. Lo digo como economista. El Estado sí, el Estado federal, o sea, la federación y tal vez el Estado sí. Entonces, es muy poco probable que el gasto público municipal tenga una injerencia mayor, o sea una variable de mayor impacto o la de mayor representatividad, lo diría en términos, digamos, de la investigación, del tema de la desigualdad. Amén que se hablase de otro tipo de pobrezas y de limitantes. Si habláramos de índices de desarrollo humano, pudieran caber algunas acciones de gobierno, de responsabilidad municipal, que sí estén íntimamente ligado al tema de ese índice. O sea, a pesar de que haya municipios que hacen programas sociales y atienden con su DIF, etcétera, desigualdades, el gasto que el 80 o el 90% del gasto está más vinculado a la seguridad, a los servicios públicos y en el caso de atención de las emergencias médicas. O sea, y eso es lo que hace que la variable en el caso de los municipios no sea tan, creo yo, no sea tan representativa. Se volvería representativa, según yo, con otro tipo de pobrezas, pero no de la desigualdad económica. Y yo soy o sea, a mí los programas sociales de dar dinero me parece que no soy partidario de eso. Entonces esa sería mi opinión, doctor, pensando en esa parte. Y en el caso de la sugerencia que pide nuestro Abraham, yo diría que hay 3 cosas. Una, se tiene que normar para diferenciar. El gobierno municipal de Quitupan es muy diferente al gobierno municipal de Zapopan, que al de Lagos de Moreno, al de Tepatitlán, etc. Y sus posibilidades de financiación también lo son. Entonces, como es un ámbito de gobierno donde no tiene un orden jurídico por la conformación del país, donde
donde para que te aprueben una ley de ingresos tiene que pasar al Congreso local y solo tú puedes aprovechar tu presupuesto, pues si el Congreso local decide que no, es no, no sé si me doy a entender. Y es algo que discutimos muchos años, si vale o no la posibilidad, uno, de que en las leyes de hacienda municipal de cada estado estén todas las posibilidades para que un municipio diga, yo quiero agarrarla, yo quiero tener un impuesto diferente, aunque tú no lo tengas, pero yo lo necesito. O un derecho que tú no tienes, pero yo lo necesito, entonces que la norma me lo permita. Y dos, que también me permita determinar la carga fiscal. ¿Y qué significa eso? O sea, oye, medio fuerte, pero significa potestad tributaria municipal, porque no la tiene. Tiene libre hacienda, pero es nada más presupuestal, o sea, el presupuesto es lo único que le determina, pero su capacidad, el tamaño de su presupuesto, no la determina el ayuntamiento, la determina el Congreso local. No la determinan los habitantes del ayuntamiento, del municipio, la determinan los representantes populares de otras regiones. No sé si me explico. Y toda esta teoría del famoso votar con los pies tiene que ver con esa capacidad. ¿Cómo voy a votar con los pies y cómo voy a decidir dónde quiero vivir si a todos nos tratan igual y nos dan parejo? Ese es un poco lo que yo plantearía, ¿cómo se llama? Puede ser hasta satánico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Este, pero yo sí sería de la idea de que le diéramos potestad tributaria a los municipios, que el municipio te dijera, oye, la carga fiscal del impuesto que quiero yo es esta, no la que tú me digas, porque lo primero que hace un defensor del pueblo, pues, es defender sus intereses y creer que está defendiendo sus intereses es que no le cobren más impuestos. Perdón, no sé si hubiera más preguntas, ya me emocioné. Sí, hay otros más. Doctora Elena Figueroa. Buenas tardes, muchas gracias y muchas felicitaciones, secretario. Estoy hasta un poco descolocada, porque es la primera conferencia en muchos años donde se parte de una hipótesis diferente sobre Hacienda Municipal. Siempre en congresos, en otras partes, es la queja, ¿no? No tenemos recursos, tenemos una dependencia, el federalismo centralista, bla, 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 pero aquí nos ha planteado otra hipótesis completamente diferente. Sí hay instrumentos, hay que ejercerlos, sí hay evidencia empírica donde ha funcionado. Entonces, bueno, muchas gracias por este nuevo enfoque basado en un conocimiento teórico, pero sobre todo en la experiencia práctica. Tengo dos preguntas respecto a estos servicios públicos que prestan los municipios a través de OPDs, ¿no? A través de los organismos públicos descentralizados, concretamente, pues los organismos operadores del agua. ¿Qué tan factible le parecería a usted desde su perspectiva que así como en un plano de que sí es posible, aunque yo sé que normativamente en este momento no lo es y se ve difícil, partiéramos ya a las asociaciones públicos-privadas, así como planteó el ejemplo de la contribución de mejora, que dejáramos de pensar que es un servicio municipal que se cobra mal, ¿no? Lo estamos viendo con el caso del CIAPA, toda la recaudación que no ha hecho, con todos los cobros que no ha hecho. Esa es una, ¿no? Si pudiéramos quitarnos en algún momento este mito de los OPDs y fluyéramos hacia APPs, ¿no? Como ha pasado en otros países. Por supuesto, con toda la vigilancia y la rendición de cuentas. Y la otra es que hace muchas décadas yo tenía la ilusión de que los tributos ambientales funcionaran en este país, especialmente en el ámbito municipal, porque por estar cercano al ciudadano justamente y porque ahora con la Agenda 2030, la mayoría de indicadores de los ODS pues son de ámbito municipal. Si pudiera haber un resurgimiento en algún momento de tributos con finalidad extrafiscal ambiental.
Gracias nuevamente. Gracias, buenas tardes. Pues sí, hay que sumarse a las felicitaciones, sobre todo porque me parece que la presentación deja muy buen sabor de boca al ser la inauguración de una cátedra en estos temas. Yo en ese sentido sí quisiera atreverme a opinar en la protección que da un espacio académico, a decir que por lo general cuando uno escucha a un funcionario de alto nivel, pues se escucha la perspectiva personal, la perspectiva institucional y cómo ven los problemas aquí. Yo me atrevo a pensar que lo que hemos escuchado en esta última hora es en realidad un planteamiento que imprudentemente me atrevo a calificar como una doctrina de Hacienda Municipal. A mí me parece que lo que nos ha planteado aquí es una doctrina de cómo tendría que abordarse esta problemática, pero sin la limitación de mi puesto, mi trienio, mi ciudad, que yo creo que es el gran defecto de todos los estudios municipales, por lo menos hasta antes del año 2000, antes de que IGLOM pusiera su majestuosa proyección intelectual, y lo digo en serio y con mucho respeto. Pero en ese sentido, y también retomando un poco la propia tradición del Colegio de Jalisco y de IGLOM, a mí me parece muy importante que esta doctrina de hacienda pública, porque sí, finalmente es el problema, es ingreso, es gasto, y ahí están las alternativas. Yo me sumo a la perspectiva, imprudentemente, yo no soy abogado, como la doctora Jaime, pero yo diría, lo que Jaime plantea es un tema de instrumentar, pero yo quisiera quedarme en esta parte de que creo que lo que Luis García Soltero nos ha planteado esta tarde es una doctrina de la hacienda pública en la que habría que tener muy claro que de lo que se trata es de pensar los problemas con esta perspectiva para plantear las soluciones que correspondan, porque vivimos décadas de Banco Mundial, BID, CEPAL, OCDE, con las buenas prácticas, las mejores prácticas. Todos los alcaldes hacían turismo, ¿no? En los meses antes de tomar, para ir a ver qué sistema informático tenía el Gran Buenos Aires, cómo era el presupuesto participativo en Belo Horizonte y en Salvador, en verdad. Pero en realidad no estábamos pensando en cómo voy a formular esta idea de tener una hacienda que es ingreso, gasto, capacidad fiscal, pero también sentido de responsabilidad pública, porque lo que nos dijo el secretario es, ojo, no es solo dinero. Quien tiene la función sustantiva, quien tiene la función adjetiva, lo tiene que hacer bien, porque el dinero sirve sí, solo sí, se gasta bien. Se justifica volver a cobrar, se justifica las contribuciones por mejoras en la medida en que yo, en el primer ejercicio, las cosas salieron medianamente bien. En ese sentido, por ejemplo, me parece interesante porque además el secretario de Hacienda tiene la singularidad de haber sido el tesorero en uno de los fenómenos metropolitanos también me parece más importante. Es decir, la tradición del Colegio Jalisco y la tradición de la Red Gloma es que estamos muy inmiscuidos o muy preocupados por el fenómeno metropolitano, que siguiendo a Luis Aguilar, pues es la interterritorialidad, ¿no? Es decir, Guadalajara es la capital del estado. Durante mucho tiempo fue el municipio más poblado, ahora ya lo es Zapopan. Es decir, en Jalisco no se había dado la dualidad, por ejemplo, de Baja California. Mexicali es la capital política, pero Tijuana es la capital económica. Estamos viviendo este traslado, esto de la ciudad de las niñas y de los niños, me parece que es simplemente muestra de este proceso de interterritorialidad. Entonces, preguntarle, respetuosamente, secretario, ¿en qué medida esta doctrina en ciernes que usted plantea tendría que incorporar justamente esto que durante muchos años el Forum of Federations y muchos autores plantearon como el tema de la solidaridad interregional o solidaridad interterritorial, donde el modelo de hacienda pública es el municipio rico es la locomotora y los municipios medios o más pobres se enganchan como vagones, no para que el municipio rico lo subsidie, sino para que generemos un poco esta lógica de un ejercicio de hacienda municipal en el ámbito de cada uno de los responsables, pero que genere, digamos, estas sinergias, estos ejercicios que lo mencioné. Sí pudimos crear una policía metropolitana, ¿no? Tenemos un instrumento llamado CIAPA, que es intermunicipal, nos guste o no, nos parezca bueno, malo o pésimo, pero a final de cuentas me parece esto muy interesante, pero sí creo que sería un error que en esta doctrina de Hacienda Municipal en ciernes se pensara que es municipio por municipio. Yo creo que ahí el tema de configurar las regiones ad hoc, pues tendría a lo mejor que ser un ejercicio y recuperar estos ejercicios colegiados que hemos perdido. No es que yo fuera fan de la CONAGO, pero a mí me parece que para algo servía. No es que yo fuera fan de todas estas asociaciones de municipios que hubo, ¿no? La MAC, etcétera. Y ahora la ANALGE, en fin, y que ahora pues las hemos perdido, nos olvidamos de eso. Entonces,
Yo creo que esta doctrina en ciernes tendría que más bien pensarse como un ejercicio justamente de proyección interinstitucional y sobre los fenómenos interterritoriales, porque ¿cuánta gente vivimos en Zapopan pero trabajamos en Guadalajara? ¿Cuánta gente vive en Tlajomulco y trabaja en Zapopan? Es decir, estos fenómenos, porque yo recuerdo la gran discusión en Guadalajara que decían es que Guadalajara solo le cobra a 1.800.000 personas el predial, pero en el centro de Guadalajara trabajan 2.400.000 personas que piden alumbrado, que piden agua, que piden que se recoja la basura, pero ellos no contribuyen. Entonces, me parece muy interesante. En fin, muchas gracias. Interesantes las preguntas, doctora Maynea, además con mucho cariño porque eres responsable mucho de mi formación, te lo agradezco. Puedo reconocerlo. Has sacudido al avispero, como dicen. En algunos momentos de mi vida fuiste una pieza clave para tomar decisiones importantes. Yo soy de la idea de que se pueda financiar la prestación de un servicio como el agua a través de mecanismos de coparticipación y sí o no pudiera ser una vía la asociación público-privada, los famosos PPS. En México no hay un modelo de PPS para el agua, pero el agua está más en ciernes metida en una responsabilidad municipal compleja, desde mi punto de vista. Habría que evaluar mucho esto. El problema de los organismos operadores de agua es que no tienen la infraestructura necesaria para dotar del servicio que se necesita. No tienen el dinero, carecen de la inversión que necesita y requiere esta función. Y lo que le cobramos a la gente desde el punto de vista municipal es el que te llegó el agua, ¿no? Entonces, como que hay como distorsión un poco de por qué es municipal y no. Yo sí creo que es una carga muy pesada para los municipios. Entonces, sí creo, y hay organismos o asociaciones de organismos operadores de agua, inclusive interestatales. En Jalisco y Michoacán operan organismos donde las regiones se ponen de acuerdo y dicen, vamos a operar el organismo y ponen sus reglas y establecen los mecanismos. El problema es la insuficiencia para generar la infraestructura que se necesita. Entonces, híjole, no sé, no tendría una posición aún sobre si el PPS pudiera ser una respuesta. Donde ya tengo una posición más o menos clara es que el problema de los CIAPAS y de los organismos operadores de agua es que les dan facultades que no son de su derrotero. Y yo digo que zapatero a tu zapato. ¿Qué necesita el CIAPA? Por ponerte un ejemplo. Un administrador, ¿de qué? Pues de todo lo que hace, ¿no? Entonces técnicamente pues se sabe lo que hace falta, da abasto, ¿no? Pero también tiene que recaudar el CIAPA y no sabe. O no está en el derrotero de quien tiene la titularidad de hacerlo. Entonces, esa es una función que debe de ser descentralizada del CIAPA, de eliminar el CIAPA para que un organismo especializado lo haga. Esa es una posibilidad. Dos, creo que el agua es el recurso más importante de los próximos años. Y creo que debería de ser una facultad potestativa también de carácter nacional. Y que entonces debería de haber una inversión mucho más fuerte a estos temas. Porque hay muchos problemas de agua. Nada más para ponerte un ejemplo, doctora. El plan hídrico de Jalisco vale 38,000 millones de pesos. El que urge cuesta 6,000. 6,000, así baratón. Pero urge. Entonces, hablamos de plantas potabilizadoras, hablamos de conductores, o sea, hay todo un ciclo que hay que entender mucho del agua. Yo he aprendido mucho de esto del agua ahora que estoy acá en la Secretaría de Finanzas, porque de verdad que es todo un reto. Entonces, un municipio
inmerso en tantas responsabilidades públicas, en tantos servicios, no tiene capacidad de responder a esa demanda tan fuerte como es el agua. Yo los organismos operadores de agua, yo no los haría municipales. Y dos, haría que fueran especialistas en lo que saben hacer. Y haría una separación muy clara de las facultades y las atribuciones. Y entonces sí podría pensar en un proceso de financiación de toda su necesidad de infraestructura en un organismo, en un modelo de PPS o de asociación público-privada con reglas claras y rentabilidad clara. Se hace en salud, se hace en transporte, se pudiera tener viabilidad. Soy un convencido de las relaciones intermunicipales y los convenios horizontales. No más yo ahorita estoy en eso. Convenio con Guanajuato, convenio con Michoacán, convenios ¿cómo se llama? De colaboración y de fortaleza administrativa. Cooperación. En algún momento pensaba yo en un modelo español que me gustó mucho, de las comunidades autónomas, de las agencias locales de recaudación. El caso de Murcia es un caso muy, digamos, exitoso. ¿Qué hacen? Varias comunidades dicen un solo catastro, una sola agencia que nos va a recaudar a todos, le va a dar la lana que necesita el municipio A, el B, el C y el D, y esta estructura mayor, más robusta, más técnica, más fortalecida, va a dar mejores resultados que tener a un responsable del predial en la ciudad. Si tú le dices a un municipio chiquito, oye, a ver, tu estructura organizacional, tesorero, contador y responsable del predial. Punto. No hay más. Así. Entonces, pues, ¿qué capacidad puede tener eso? En algunos así está bromeando, dicen, oye, que le preguntan cómo van las finanzas al tesorero, pues lo fueron a buscar ahí donde está jugando billar. Dice, ay, espérame tantito, sacó de su bolsa ¿cómo se llama? El cuadernito. Ah, pues ha entrado esto y ha salido esto. También esas son realidades, pues. Entonces tendríamos que pensar en un modelo de coordinación, y de un modelo de hacienda más inteligente y que fuera más robusta para beneficio de los propios municipios. ¿Para qué tener 5 tesoreros? Pudieron tener uno solo, ¿no? Y uno solo que te dé más dinero y que te administre mejor. Esas cosas sí las pudieran llegar a hacer, pero pues habrá que pensar en estos modelos de coordinación, ¿verdad? Yo en lo estatal me atrevo a pensar en que podemos tener esa lógica de ir a las regiones y establecer convenios con los municipios para ayudarles, pero es prácticamente convencerlos de que nos permitan ayudarles porque con nosotros van a tener más dinero y yo siempre les digo, y menos problemas, porque los cobrones vamos a ser nosotros y no ustedes. Entonces, pero, no sé, a lo mejor será bueno que algún nuevo estudiante que quiera entrarle al tema, ¿verdad? Que vea esta parte de una hacienda intermunicipal, ¿no? Yo sí creo, claro que sí. Estoy convencido de que se podría tener mejor resultado. Una más, pues si hay otra pregunta, y por supuesto, pues informarles a los secretarios que este material quedará grabado y será a disposición del sitio web de ILOM. Y por supuesto que estaremos circulando con los estudiantes para ver quién se atreve a hacer. Como se pudo dar cuenta, es que digamos, con el tema va a dar para mucha reflexión. Por supuesto, va a sacudir al interior de la universidad de esta red. Pues no resta más que agradecerles, por supuesto, a todos los que nos fueron acompañados de manera presencial, el esfuerzo de venir hasta acá, y a los que nos están escuchando por medios virtuales, agradecerles también su presencia. Y bueno, como ya lo anuncié,
Una vez que terminemos con la transmisión, estaremos subiéndolo a través de nuestros días virtuales, ¿no? Y bueno, aprovechar para comentarles, hay unas listas por ahí, más que nada, si alguien tiene interés en hacer la red electrónico y lo tenemos llenar. Muchísimas gracias. Y con esto concluimos y muchísimas gracias a todos.